Bueno, hoy ya vamos para la segunda semana de nuestro curso de formación de condiciones y estilos de vida saludable. Ya ese es el último curso de nuestra ruta de formación. Em, Estamos en la segunda semana. La idea es terminar ya para el 20 de diciembre, sábado 20, terminar este curso. La segunda semana, la tercera semana es del 8 al 12 y la última y cuarta semana el 15 al 20. Hay varios compañeros que me han enviado las evidencias a través del correo. Em, Muy pocas la han cargado a través de la plataforma. No pasa nada, está muy bien. La idea es que la plataforma la utilicen como una herramienta digital para poder revisar toda la información correspondiente al curso, tanto material de formación, tanto videos en línea y eh, el instructivo, el desarrollo de cómo desarrollar cada una de las evidencias como tal. Bueno, en esta semana vamos a hablar sobre los factores protectores y recomendaciones para prevenir enfermedades no transmisibles. Tanto de esa semana 2 como la semana número 3 vamos a estar hablando de este tema como tal. ¿Listo? Muy bien. Recuerden siempre, por favor, apagar cámaras y micrófonos al finalizar, pues, habrá un espacio donde podrán resolver algunas dudas o inquietudes que tengan al respecto. Les recuerdo mi nombre, soy Ronald Sosa McMahon, el instructor encargado de esta ruta de formación en seguridad y salud en el trabajo. Mm, Ese es el correo al cual me están enviando toda la información, todas las evidencias correspondientes. Por favor, tenganlo presente. De igual manera, yo siempre lo comparto de chat del WhatsApp para que lo puedan tener ahí y puedan enviarme toda la información sobre las evidencias. Bueno, nuevamente, muy buenos días, ¿cierto? Muy buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, mis estimados aprendices. Pues le doy la bienvenida a esta sesión de en la que pues, desarrollaremos dos unidades fundamentales dentro de su proceso formativo, que es la unidad 2 relacionada con los factores protectores para la prevención de enfermedades no transmisibles, y la unidad 3 que está enfocada en las recomendaciones sobre actividad física y alimentación saludable a lo largo del curso, ¿cierto? Bueno, hoy no solo revisaremos contenidos teóricos, sino que eh, daremos también un paso mucho más allá. Aprenderemos a interpretar la información, pues a llevarla a escenarios reales, ¿cierto? Esta integración es indispensable para que ustedes puedan cumplir de manera efectiva con la evidencia escrita, la cual tenemos pendientes para desarrollar. Quiero que desde ya entiendan algo muy importante, y es que las enfermedades no transmisibles no aparecen de un momento a otro, ¿cierto? Sino que son el resultado de una acumulación de hábitos, una acumulación de comportamientos y condiciones del entorno que influye durante años. Lo que hacemos o lo que comemos o cómo nos movemos o cómo dormimos y hasta cómo manejamos el estrés se convierte poco a poco en un factor de riesgo o en un factor protector. Entonces, por eso es importante conocerlos y es absolutamente necesario. Durante esta sesión, pues, ofrecen herramientas claras, prácticas y basadas en evidencias para promover estilos de vida saludables. Veremos por qué Colombia tiene hoy una alta prevalencia de hipertensión y obesidad, qué factores la explican y sobre todo qué podemos hacer desde la promoción de la salud para disminuir mucho estos números, ¿cierto? También hablaremos sobre la importancia del entorno laboral,
Muchas veces creemos que la actividad física y la alimentación saludable pertenecen únicamente al tiempo libre, pero la verdad es que no es así. El trabajo es un entorno determinante en la salud, ¿cierto? Lo- Durante el turno, estrés laboral, pausas activas inexistentes y además ambientes con poca promoción de autocuidado. Entonces, todo esto contribuye a que las personas desarrollen enfermedades crónicas. Por eso, a lo largo de la jornada vamos a ver cómo diseñar recomendaciones tanto para la vida cotidiana como para los entornos laborales. También construiremos propuestas aplicables, sencillas y además realistas que respondan a esa realidad del trabajo normalmente que se vive promedio aquí en Colombia, ¿cierto? Al finalizar esta sesión, pues ustedes habrán fortalecido su capacidad para poder identificar claramente qué es un factor protector, cómo se diferencia de un factor de riesgo y cómo recomendar acciones concretas que realmente prevengan enfermedades. También además contarán con los elementos necesarios para redactar los documentos desde ya a participar activamente y a reflexionar desde su experiencia personal y observar con atención los ejemplos que vamos a analizar, ¿cierto? Recuerde que la prevención de las enfermedades no transmisibles comienza por reconocer nuestras decisiones diarias, pero también por entender que contamos con herramientas basadas en evidencias científicas para orientar, mejorar a las personas, a las organizaciones y a nosotros mismos como tal. Así que, bueno, preparémonos o prepárense, ¿cierto? Será una jornada bastante interesante, muy completa y muy útil, donde cada concepto tendrá una aplicación práctica. A medida que salgan de esta sección con una comprensión mucho más integral y aplicable de los factores protectores y de las recomendaciones para la salud en cualquier entorno. Muy bien. Objetivo de la sesión, reconocer los factores y formular recomendaciones de actividad física y alimentación saludable para la prevención de ENT, que son las enfermedades no transmisibles. Ya las vamos a tener en cuenta, solamente voy a mencionar las siglas y esto en diferentes entornos. Entonces, objetivo de la sesión, identifica los principales factores protectores según la OMS y la OPS y el Ministerio de Salud, ¿cierto? Analizar casos reales de prevención de la ENT en Colombia, elaborar recomendaciones aplicadas al curso de vida, a niños, adultos mayores, diseñar recomendaciones diferenciadas para entornos laborales y vida cotidiana, y pues eso es una preparación de insumos que vamos a tener, que vamos a tomar para la evidencia que vamos a desarrollar sobre la actividad presencial 2 y evidencia 0.1. Bueno, entonces en esa segunda parte quiero que tengamos total claridad sobre los objetivos de la sesión, ¿cierto? Porque serán la guía para todo lo que haremos a lo largo de este tiempo que vamos a tener esta semana y la otra. Entonces, no se trata simplemente de aprender listas de recomendaciones o memorizar factores protectores. Lo que buscamos es comprender profundamente por qué estos elementos se consideran protectores y cómo influyen en la prevención de enfermedades no transmisibles. ¿Listo? Entonces, el primer objetivo, como lo habíamos mencionado, es identificar los factores protectores. Y esto aplica verlos como herramientas que actúan directamente sobre el riesgo. Entonces, por ejemplo, la actividad física regular no solo ayuda a controlar el peso, sino que mejora la función cardiovascular, ¿cierto? Reduce el estrés, que regula el azúcar en la sangre y además fortalece el sistema inmune. ¿Listo? Por eso la OMS, ¿cierto? La considera uno de los pilares de prevención de las enfermedades no transmisibles. Entonces, vamos a aprender aquí a reconocer esos factores y, más importante aún, pues a explicarlos de manera sencilla cuando debamos asesorar o capacitar a otros. El segundo objetivo, analizar, bueno, analizar casos reales, especialmente en el contexto colombiano.
no podemos hablar de prevención si no entendemos lo que ocurre en nuestro país. Entonces, altos índices de sedentarismo, jornadas laborales extensas, ¿cierto? Consumo elevado de alimentos ultraprocesados, dificultades en acceso a servicios de salud y además una cultura que todavía minimiza la prevención. Entonces, con estos casos veremos cómo aplicar los conceptos a situaciones concretas. El tercer objetivo nos lleva al concepto de cursos de vida. O sea, las recomendaciones no son iguales para niños, para adultos, un adulto mayor, ¿cierto? Cada etapa tiene necesidades fisiológicas, ritmos de actividades y además riesgos específicos. Entonces, por ejemplo, un adolescente requiere más actividad vigorosa, mientras que un adulto mayor necesita evitar el sedentarismo prolongado y trabajar el equilibrio para prevenir caídas. Entonces aquí aprenderemos a diferenciar esas necesidades. Como último objetivo, se centra en adaptar recomendaciones, bueno, el cuarto, adaptar recomendaciones para dos entornos claves, que es el entorno laboral, ¿cierto? Donde la mayoría de adultos pasa entre 8 y 10 horas de día y donde se pueden desarrollar enfermedades asociadas al sedentarismo, al estrés, a la ergonomía eficiente y a la mala alimentación. Entonces, la vida cotidiana, por otro lado, donde influyen factores como el presupuesto, el tiempo disponible, los hábitos familiares y las costumbres alimentarias. Finalmente, el quinto objetivo consiste en preparar los insumos para el documento como tal, ¿cierto? O sea, eso significa que todo lo que vamos hoy, desde las definiciones hasta los ejemplos prácticos, será material que ustedes podrán utilizar para elaborar un documento claro, coherente y además técnico y bien sustentado, ¿cierto? Entonces, recuerden mi invitación es que tomen nota, participen activamente y relacionen este conocimiento con sus experiencias personales y laborales. Los hábitos saludables no se construyen con teoría, se construyen comprendiendo por qué son necesarios, cómo se aplican y qué impacto tienen en la vida de las personas. Entonces, ese es el verdadero propósito de estas sesiones que vamos a desarrollar. Bueno, ¿qué son las enfermedades no transmisibles? ENT. Bueno, bueno, aquí tenemos enfermedades no transmisibles, crónicas de larga duración que no se transmiten de persona a persona. Ejemplos principales que son diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, ¿cierto? Obesidad, esas son enfermedades no transmisibles. Características generales se desarrollan lentamente, están asociadas a estilos de vida, son prevenibles de más del 80% de los casos según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y representan una de las principales causas de muerte en Colombia. Bueno, antes de hablar de factores protectores, necesitamos entender claramente pues, qué son las enfermedades transmisibles y a poco, porque toda la estrategia de prevención gira en torno a ellas, donde las enfermedades no transmisibles eh, no son enfermedades que podamos adquirir por contacto directo, como ocurre con una infección respiratoria o una enfermedad viral. En cambio, ya se desarrollan de forma lenta, de forma progresiva, de forma silenciosa y muchas veces sin síntomas durante años. Lo más importante de este tipo de enfermedades es que no aparece de un día para otro. Se van construyendo con hábitos cotidianos, ¿cierto? Lo que comemos, cuánto nos movemos, cómo dormimos, cómo manejamos el estrés, qué ambiente laboral tenemos, e incluso la genética familiar también influye bastante. Por eso decimos que tienen un comportamiento multifactorial, ¿cierto? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que más del 80% de la ENT pueden prevenirse si adoptamos factores protectores de manera temprana y sostenida. Entonces, esto cambia totalmente la perspectiva, pues significa que la salud no depende de un médico,
sino de nuestras decisiones diarias, ¿cierto? Y aquí es donde cobra mucha importancia el trabajo en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el entorno laboral puede influir de manera positiva o negativa en la aparición de enfermedades, ¿cierto? O de estas enfermedades como tal. Por ejemplo, pensemos en la hipertensión. Muchas personas no saben que la padecen, pues porque no presentan síntomas evidentes. Sin embargo, puede desencadenar infartos o accidentes cerebrovasculares. ¿Qué la causa? Alimentación alta en sodio, sedentarismo, estrés laboral, ¿cierto? O estrés constante, cotidiano, falta de pausas activas, entre otros factores. Entonces, lo mismo sucede con la diabetes tipo 2, que está estrechamente relacionada con sobrepeso. Bueno, entonces, cuando analizamos, por otro lado, cuando analizamos el cáncer, también encontramos que ciertos estilos de vida aumentan el riesgo. Consumo excesivo de alimentos procesados, exposición prolongada al sol sin protección, sedentarismo, tabaquismo y falta de, como ese, tamizajes preventivos, ¿cierto? En el contexto colombiano, como tal, esas enfermedades constituyen una de las principales causas de mortalidad y discapacidad. Las largas jornadas laborales, la falta de tiempo para la actividad física, los hábitos alimenticios, ¿cierto? Que son inadecuados. Y además el estrés. Algo muy relevante que quiero recalcar es que no todas las ENT tienen su origen en el trabajo, pero el trabajo sí las puede potenciar o agravarlas o acelerarlas, ¿cierto? Dame un momento, por favor. Entonces, un trabajador sedentario que pasa 8 horas frente al computador tiene un riesgo mayor de desarrollar lo que es diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades circulatorias, ¿cierto? Lo mismo ocurre en entornos donde no se promueve una cultura de alimentación saludable. Por esto, en esta presentación, pues, eh, nos va a permitir entender contra qué estamos actuando. Cuando hablamos de factores protectores, ¿cierto? Entonces, no basta con saber que el ejercicio es bueno, debemos saber que puede reducir hasta un 50%, no sé, el riesgo de padecer un- una enfermedad no transmisible. Entonces, no basta con saber que comer frutas es saludable, debemos entender que su consumo diario está relacionado con la reducción de tipos específicos de cáncer y enfermedades cardíacas. ¿Listo? Entonces, a lo largo de esta eh, sesión veremos cómo transformar este conocimiento en recomendaciones prácticas que cualquier colaborador puede aplicar incluso con recursos limitados. La prevención de NT, ¿cierto? No es un lujo, es una estrategia esencial para garantizar la salud, el bienestar y además la productividad en cualquier entorno. Muy bien. Principales factores de riesgo
que favorecen la NT. Bueno, tenemos factores de riesgo modificables, que son sedentarismo, mala alimentación, consumo de tabaco, el consumo de alcohol en exceso, el estrés crónico y alteraciones del sueño, ¿cierto? Factores de riesgo no la edad, la herencia genética y las condiciones médicas previas. Eso es lo que no podemos modificar. Entonces, ahora que ya entendimos qué son las enfermedades no transmisibles, pues vamos a pasar a este segundo paso fundamental, que es identificar, ¿cierto?, los factores de riesgos que las favorecen. Entonces, no podemos hablar de prevención, ni mucho menos de factores protectores, sin primero conocer que lo que potencia el desarrollo de estas enfermedades en la población como tal. Los factores de riesgo se dividen en dos grandes grupos, que son los modificables y los no modificables, ¿cierto? Pues los modificables son aquellos sobre los que sí tenemos control. Son los que derivan directamente de los estilos de vida y decisiones diarias que tomamos, tanto dentro como fuera del entorno laboral. Y estos, al intervenirlos, podemos prevenir gran parte de las ENT. ¿Listo? Comencemos con el sedentarismo. Vivimos en una era digital que nos ha hecho permanecer largos periodos sentados, ¿cierto? 8 horas en una oficina, más el transporte, las actividades en casa. Entonces, eso afecta lo que es el metabolismo, aumenta el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Incluso hay estudios que indican que permanecer sentado por más de 7 horas al día eleva el riesgo de muerte temprana. Entonces, en seguridad y salud en el trabajo, esto es especialmente relevante, porque muchos puestos de trabajo no promueven el movimiento o no incluyen pausas activas. Sigamos con la mala alimentación. Bueno, en Colombia el consumo de alimentos ultraprocesados años. Los colaboradores, por falta de tiempo, recurren a productos altos en sodio, azúcares y en grasas saturadas. Entonces, este tipo de alimentación está relacionado directamente con la aparición de hipertensión, obesidad y enfermedades metabólicas. Entonces, en los entornos laborales también se refuerzan estos hábitos, por ejemplo, cuando no hay acceso a opciones saludables o cuando los horarios no permiten una alimentación adecuada. Otro factor crítico es el consumo de tabaco. O sea, no solo afecta a quien fuma, sino también a quienes están expuestos al humo. Y este hábito aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, de enfermedades respiratorias crónicas, de enfermedades cardiovasculares y múltiples tipos de cáncer. Entonces, en ambientes laborales donde no hay control sobre espacios libres de humo, estos riesgos se pueden incrementar. Por otro lado, tenemos el consumo excesivo de alcohol. También es un factor determinante, pues aunque su efecto no siempre es inmediato, el uso prolongado puede generar daño hepático, alteraciones metabólicas, hipertensión, incluso aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Por otro lado, tenemos el estrés crónico. Bueno, el estrés crónico, especialmente el laboral, se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo silenciosos. El estrés sostenido altera los niveles hormonales, afecta el sistema inmune, ¿cierto? Favorece enfermedades cardiovasculares y además potencia hábitos alimentarios. Entonces no es extraño que muchos colaboradores manifiesten síntomas como dolor de cabeza, contracturas musculares, irritabilidad, insomnio, todos ellos asociados al estrés crónico como tal.
Em, Precisamente eso pues, nos lleva al último factor modificable, que son las alteraciones de sueño, ¿cierto? Dormir menos de 7 horas por noche aumenta el riesgo de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de depresión y además de accidentes laborales. Entonces, en seguridad y salud en el trabajo es muy importante porque afecta la concentración, la memoria y la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos los factores de riesgo son modificables, que son aquellos que no podemos cambiar. Entonces, la edad, la genética, los antecedentes médicos, ¿cierto? Sin embargo, aunque no podemos alterarlos, sí podemos compensarlos con estilos de vida saludables. Muy bien. Es fundamental, es fundamental. Dame un momento, por favor. Dame un momento, mis estimados aprendices. Ya continuamos. Tengo aquí un inconveniente. Bueno, entonces es fundamental, ¿cierto?, comprender que estos factores no aparecen aislados en muchos casos. Se combinan porque pues, se combinan, ¿cierto?
O sea, un colaborador pues tiene un riesgo significativamente mayor que una persona expuesta a solo estos factores. Por eso es importante eh, ver con claridad que debemos intervenir, que podemos cambiar y sobre todo que debemos priorizar en nuestras recomendaciones para poder tener bases en ese trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, cuando más conozcamos este riesgo, mejor podremos identificar los factores protectores que verdaderamente hacen la salud como tal. Bien. Bueno, ¿qué son los factores protectores? ¿Cierto? Factores protectores, acciones, hábitos, condiciones que disminuyen el desarrollo de NT. Tipo de factores protectores. Hábitos empresariales, acceso a servicios de salud, ¿cierto? Ejemplos visibles, pues actividad física regular, alimentación equilibrada, sueño adecuado, control del estrés, ¿cierto? Prevención primaria y, y chequeos médicos. Entonces, ahora que hemos ya identificado esos factores de riesgo, es momento de pasar a los protagonistas de esta unidad, ¿cierto? Que son los factores protectores. Y estos son los elementos que, si los fortalecemos, nos ayudan a prevenir la aparición de enfermedades no transmisibles y a mejorar de forma significativa la calidad de vida de las personas. Entonces, un factor protector no es simplemente un hábito positivo, ¿no? Es un elemento que tiene evidencia científica demostrada de que reduce la probabilidad de enfermar, ¿cierto? Por ejemplo, caminar 30 minutos diarios no solo mejora la condición física, sino que reduce entre un 20 y un 30% el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Estos datos que realmente lo estoy reflejando. Los factores protectores funcionan como una especie de escudo, ¿verdad? Que compensa los riesgos y fortalece la salud. Entonces podemos clasificarlo en cinco grandes grupos, que son los hábitos saludables, ¿cierto? Y aquí me encontramos cada día como comer balanceado, mantener actividad física, dormir adecuadamente y evitar sustancias nocivas. Esos hábitos se relacionan directamente con estilos de vida, ¿sí? Pero también incluyen decisiones informadas basadas en el conocimiento y la educación para la salud. Por ejemplo, un colaborador que decide utilizar escaleras en lugar de ascensor está tomando una decisión cotidiana que funciona como un factor protector.
Entornos favorables. Es muy importante entender que la salud no depende solo del individuo. El ambiente que lo rodea puede facilitar o bloquear buenas prácticas. Entonces, un entorno laboral que promueve pausas activas, que ofrece agua potable, entorno que protege, pues es una condición muy buena. Por el contrario, un espacio saturado, mal ventilado, con alta carga laboral, contribuye a la aparición de enfermedades como apoyo social y familiar. Bueno, eh, muchas personas subestiman el valor del soporte emocional. Sin embargo, la evidencia muestra que quienes tienen redes de apoyo social y sólidas manejan mejor situaciones del estrés, duermen mejor, se alimenta mejor y mantienen un estilo de vida más saludable. En seguridad y salud en el trabajo laboral sostenido sin acompañamiento es un disparador importante de lo que es hipertensión, de ansiedad y además conductas nocivas como fumar o comer en exceso. Por otro lado, tenemos las políticas públicas y empresariales. Bueno, eh, este aspecto es esencial en el ámbito laboral. El decreto 1072 del 2015, la resolución 312 del 2019 y otras normas crean condiciones obligatorias para que las empresas promuevan la salud como tal. Cuando una organización implementa un programa de promoción de salud, fomenta espacios libres de humo, ¿cierto? Realiza campañas de alimentación saludable o facilita esas pausas activas, ¿cierto? Entonces está creando factores protectores institucionales. A veces las ENT progresan silenciosamente, como ocurre con la diabetes o la hipertensión, ¿cierto? Que en etapas iniciales no presenta síntomas. Por eso los chequeos médicos oportunos, el diagnóstico temprano y los programas de seguimiento clínicos son factores protectores fundamentales. Un colaborador que conoce sus indicadores de salud, su presión arterial, su glicemia, su colesterol, tiene mayor probabilidad de tomar decisiones preventivas a tiempo. Entonces, mire lo importante que es esto. Lo más interesante es que estos factores protectores no actúan de manera aislada, o sea, se refuerzan entre sí. Por ejemplo, una persona que practica actividad física regularmente tiende a manejar mejor el estrés, tomar decisiones alimentarias mucho más saludables, ¿cierto? Así, un solo factor puede desencadenar una cadena positiva que impacta todo el bienestar en general. Quiero que comprendan que el objetivo no es solo enumerar factores protectores para cumplir la evidencia escrita, no. El objetivo es poder reconocer cómo funciona nuestra vida real en nuestro entorno laboral y cómo podemos impulsar esos factores en nuestras familias, comunidades y en las empresas donde trabajemos, ¿cierto? Al final, pues, de esta sesión, su tarea será poder identificar cuáles de esos factores están presentes en su vida, cuáles necesitan fortalecerse y cómo pueden recomendar estrategias reales y alcanzables para poder prevenir la enfermedades no transmisibles en personas con las que trabajan o conviven como tal. Muy bien. Alimentación saludable como factor protector.
Pilares de una alimentación saludable. Debe ser equilibrada, variada, rica en nutrientes, baja en ultraprocesados, adecuada al curso de vida, ¿cierto? Componentes claves según estas guías alimentarias, pues mayor consumo de frutas y verduras, preferencia por agua sobre bebidas azucaradas, reducción de sal y grasas saturadas, porciones adecuadas, lectura de etiquetas, ¿cierto? Es importante revisar cuáles son las contraindicaciones que tiene. Eh, Impacto en la ENT o en las enfermedades no transmisibles, que reduce el riesgo de diabetes, disminuye hipertensión, previene obesidad, protege la salud cardiovascular. Aplicación por entornos, la en laboral, loncheras saludables, evitar alimentos ultraprocesados, pausas de hidratación. En el hogar, compras conscientes, planificación de menús, control de porciones, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. La alimentación saludable es uno de los factores protectores más influyentes eh, para evitar enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer gástrico y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, es también uno de los más desafiantes de aplicar debido a los hábitos culturales, la falta de tiempo, los costos, la disponibilidad de alimentos y la influencia del mercado. Uno de los factores protectores más determinantes, ¿cierto?, para la prevención de enfermedades no transmisibles y es la alimentación saludable. Entonces, comer no solo es un acto cultural o una rutina diaria, es una intervención directa sobre nuestro estado de salud. Todo lo que consumimos, desde la hidratación hasta el micro o macronutriente, pues aporta o resta alineadamente a nuestra calidad de vida. Entonces, en Colombia, ¿cierto? En Colombia, en muchos países de Latinoamérica también, se enfrenta o nos enfrentamos a una realidad preocupante, porque aproximadamente el 56% de adultos tiene exceso de peso según el Ministerio de Salud. Entonces, este indicador no se debe únicamente a la genética o al sedentarismo, sino también a esos patrones alimentarios inadecuados de fritos, bebidas azucaradas, eh, panes, dulces, comidas rápidas y pocos alimentos frescos como tal. Aquí entra la importancia de estas guías alimentarias basadas en alimentos, ¿cierto? Que el Ministerio de Salud y la OPS han desarrollado para orientar a la población hacia decisiones nutricionales más saludables. Para orientar a la población, para esta guía, pues nos recuerdan que una alimentación saludable debe cumplir con varias características, ¿cierto? Debe ser equilibrada, o sea, es decir, que tenga todos los grupos alimentarios, grupos de alimentos. Debe ser variada para asegurar aportes de diferentes nutrientes. Debe ser adecuada según la edad, el trabajo, el contexto. Y debe ser natural, pues evitando el máximo de alimentos ultraprocesados. Cuando hablamos de alimentación saludable como factor protector, hablamos de estrategias simples, pero efectivas, ¿cierto? Por ejemplo, el aumento del consumo de frutas y verduras no solo aporta vitaminas y minerales, sino fibra dietaria que regula el metabolismo, favorece la digestión. Beber agua en lugar de bebidas azucaradas, pues se reduce eh, la carga calórica, ¿cierto? Y previene picos de glucosa que afectan lo que es, por lo menos, el páncreas, ¿cierto? Disminuir el consumo de sal, especialmente en personas que trabajan muchas horas sentadas
también es esencial mencionar la lectura de esas etiquetas nutricionales que de un producto, ¿cierto? Algo que en muchos lugares, pues mucho zonas de trabajo aún no se enseña, y es que un colaborador que comprende qué significa grasas saturadas, azúcares añadidos o sodio, pues está empeorando para tomar decisiones más conscientes, ¿cierto? Este aprendizaje se convierte en un factor protector tanto en el ámbito laboral como en familiar, porque transforma la relación cotidiana con los alimentos. Por otro lado, es importante entender que la alimentación saludable debe adaptarse al curso de vida. No es lo mismo recomendar alimentos para un adulto joven que para un adulto mayor. Los colaboradores expuestos a altas cargas físicas requieren mayor consumo de carbohidratos complejos y proteínas, mientras aquellos con trabajos sedentarios deben priorizar alimentos ligeros, ricos en fibras y bajos en grasa. Entonces, en el contexto de seguridad y salud en trabajo, la alimentación influye directamente en la productividad, en el ausentismo y los accidentes como tal. Un colaborador mal alimentado puede experimentar fatiga, distracción, somnolencia, ¿cierto? Irritabilidad o hipoglucemia. Entonces, lo que incrementa la posibilidad de cometer. La idea es que ustedes puedan comprender la alimentación saludable no como un castigo o una restricción, sino como una herramienta poderosa de prevención, ¿cierto? Cambios pequeños como reducir el consumo gaseoso, reemplazar snacks con frutas o preparar almuerzos más equilibrados. Entonces tienen impacto directo en la salud cardiovascular, metabólica y además emocional. Entonces lo que quiero es que desde ya empiecen a reflexionar qué tipo em, de alimentos consumen diariamente, cómo son sus comidas durante la jornada laboral, qué podrían mejorar. Entonces, esas preguntas serán fundamentales para desarrollar la evidencia escrita que deberán entregar, donde deberán conectar eh, teoría y práctica para proponer recomendaciones reales y aplicables. Bueno, la actividad física, bueno, es un pilar en la prevención de enfermedades no transmisibles, ¿cierto? La actividad física es un factor protector esencial. Y hay unas recomendaciones según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es entre 150 y 300 minutos por semana de actividad física moderada, ¿cierto? Em, o 75 y 150 minutos por semana de actividad física vigorosa. O sea, más musculación 2 veces por semana, reducir tiempo sedentario. Entonces, beneficios directos, control de peso, importante. Eh, Mejora la salud cardiovascular, reducción del riesgo de diabetes e hipertensión,
y además fortalece músculos, huesos y salud mental. Aplicación por entornos, bueno, en el trabajo, pausas activas, movilidad ergonómica, o movilidad o ergonomía. En casa, rutinas cortas, caminatas, actividad doméstica mucho más potentes y, pues, paradójicamente, uno de los menos aplicados en la vida cotidiana. La Organización Mundial de la Salud nos advierte que el sedentarismo es uno de los principales contribuyentes al aumento de enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular. Entonces, los trastornos óseos y el cáncer de colon y mama, pues se ven reflejados acá. Y lo más preocupante es que la mayoría de estos riesgos eh, puede reducirse con actividades simples, accesibles y adecuadas a cada persona. La actividad física no es solamente ir al gimnasio, es cualquier movimiento que aumente nuestro gasto energético. Por eso caminar, barrer, montar chicos, subir escaleras, realizar pausas activas o incluso trabajar en el jardín son formas válidas y muy efectivas de actividad física diaria, ¿cierto? Las recomendaciones de la OMS que aparecen en esta diapositiva, pues no son metas difíciles ni diseñadas para atletas, ¿cierto? Son parámetros mínimos para la salud. O sea, realizar 150 minutos de ejercicio moderado a la semana equivale a 30 minutos diarios. O sea, muy poco. ¿Qué es el tiempo que dura un episodio de una serie? Son un trayecto caminando al trabajo, una clase corta de actividad funcional. Entonces, pero la realidad es que muchas personas no logran cumplir estas recomendaciones debido al sedentarismo laboral, las largas horas o la larga jornada sentada, el estrés o la relación entre actividad física y seguridad y salud en el trabajo. Un colaborador que permanece sentado más de 8 horas al día tiene mayor riesgo de desarrollar problemas musculoesqueléticos, venosos y además metabólicos. Por eso, implementar pausas activas no debe verse como algo opcional o un descanso, sino como una medida obligatoria de prevención. Una pausa activa de 5 minutos cada 2 horas reduce lo que es tensión muscular, mejora la concentración y además disminuye lo que es el ausentismo. En entornos laborales administrativos, por ejemplo, las recomendaciones incluyen realizar estiramientos de cuello, de hombro y espaldas, incorporar movilidad articular, levantarse al menos una vez por hora, cambiar de postura regularmente, caminar dentro del espacio de trabajo por los pasillos, importante, usar las escaleras en vez del ascensor. En trabajos operativos o de alto esfuerzo físico, pues las recomendaciones cambian. Ejemplo, ejercicios suaves al inicio o al final de la jornada, técnicas de levantamiento seguro, alternancia de tareas para evitar cargas repetitivas, uso correcto de elementos ergonómicos, ¿cierto? Entonces, en casa también muchas veces se piensa que no hay tiempo para ejercitarse, pero la evidencia demuestra que actividades de 10 a 15 minutos también generan beneficios. Caminar al supermercado, hacer rutinas cortas, no sé, que muestran en YouTube, ¿cierto? Hay varias rutinas que muestran en YouTube. Bailar, hacer estiramientos antes de dormir o usar el tiempo en familia para actividades activas, ¿cierto? Que son también estrategias sencillas que transforman la salud. Entonces, las ENT no aparecen de un día para otro, ¿listo? Se construyen con hábitos repetitivos,
o con hábitos repetidos. Lo mismo ocurre con factores protectores, se construyen con acciones pequeñas, constantes, conscientes y además sostenidas en el tiempo. Entonces quiero invitarlos desde ahora a que reflexionen cómo es su rutina de movimiento diaria. Pasa muchas horas sentados, qué tan activa es su jornada laboral, están cumpliendo las recomendaciones mínimas de la OMS. Entonces, recuerden que estas reflexiones serán clave para poder desarrollar el documento que ustedes tienen que presentar, ¿cierto? Y deberán presentar, donde unirán la teoría, ¿cierto? Ejemplos normativos y lineamientos normativos. Perdón. Muy bien. Por otro lado, tenemos la salud mental como un factor protector. Bueno, la salud mental, clave para la prevención de enfermedades no transmisibles y bienestar integral. Manejo del estrés, inteligencia emocional, redes de apoyo, comunicación laboral sana, ambientes protectores. Muy bien. Dame un momento.
Bueno, la salud mental es uno de los factores protectores más subestimados, ¿cierto? Pero a la vez uno de los más determinantes en la prevención de enfermedades no transmisibles. A menudo pensamos en la alimentación o en la actividad física como principales elementos de autocuidado, pero olvidamos que la salud emocional y psicológica actúa como el eje que sostiene todas las demás dimensiones del bienestar. Entonces, cuando un colaborador o estudiante experimenta estrés crónico, su organismo permanece en un estado de alerta constante. Entonces, ese estado aumenta los niveles de cortisol, una hormona que sí permanece elevada por mucho tiempo, genera efectos directos en la presión arterial, ciertos niveles de glucosa en sangre, el sistema inmunológico e incluso en la digestión. De hecho, investigaciones de la OMS y del Ministerio de Salud de Colombia han demostrado que el estrés prolongado contribuye al desarrollo de hipertensión, diabetes tipo 2, de trastornos del sueño, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Pero no se trata únicamente de estrés laboral. Factores personales, económicos, familiares y sociales también influyen. Por eso hablamos de salud mental como un factor protector integral, pues que abarca la forma en que gestionamos nuestras emociones, cómo respondemos a la presión, cómo resolvemos conflictos y cómo construimos vínculos dentro y fuera del trabajo. Entonces veamos cada elemento que nos muestra aquí la diapositiva, como es el primero, el manejo del estrés, ¿cierto? Bueno, entonces el estrés no va a desaparecer, es parte de la vida moderna, pero sí podemos aprender a gestionarlo, como técnicas de respiración consciente, pausas activas, mentales, ¿cierto? Lo que es el journaling, que es escritura emocional, meditación corta o incluso caminar 5 minutos puede activar el sistema para, parasimpático como tal, reduciendo la tensión fisiológica. En muchas empresas colombianas ya se están implementando lo que son las pausas de bienestar, donde hace donde se hacen respiración guiada o estiramientos. Esto no es una moda, está demostrado que mejorar la concentración disminuye el ausentismo y reduce el riesgo de burnout. ¿Y qué es el burnout? El burnout es el síndrome de desgaste profesional. Es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés crónico en el trabajo. Por otro lado, tenemos la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestras emociones y gestionarlas adecuadamente. Es clave. Eso nos permite tomar decisiones mucho más conscientes, comunicarnos con respeto y mantener relaciones laborales saludables, ¿cierto? Eh, en entornos con baja inteligencia emocional se incrementa lo que son los riesgos psicosociales, acoso laboral, discusiones constantes, rotación de personal y estrés elevado. Un ambiente emocional inteligente se convierte automáticamente en un entorno protector. Es muy importante manejar esta inteligencia emocional. Nadie puede sostener su bienestar de manera aislada cuando hablamos de redes de apoyo, ¿cierto? Eh, Contar con personas con quien hablar, pedir apoyo, expresar dificultades o pedir ayuda profesional es un factor protector poderoso. De las empresas que ofrecen orientación psicológica, líneas de escucha, actividades de integración, fortalecen la capacidad de resiliencia de sus colaboradores. En Colombia, pues los comités de convivencia laboral juegan un papel clave en este componente, pues ayudando a prevenir esos conflictos y fomentar un ambiente de respeto. Por otro lado, tenemos la comunicación laboral. Bueno, una comunicación clara, respetuosa y transparente, pues reduce la incertidumbre, evita malentendidos y además disminuye las cargas emocionales.
Por ejemplo, un colaborador que recibe instrucciones contradictorias o que nunca recibe retroalimentación puede desarrollar ansiedad laboral. En cambio, la comunicación abierta con lineamientos claros y canales definidos fortalece lo que es el autocontrol emocional y reduce lo que es el riesgo psicosocial. Por otro lado, tenemos los ambientes protectores. Bueno, no se puede hablar de salud mental sin hablar del contexto. Entonces, un ambiente laboral donde se respetan los horarios, se reconocen los logros, se escuchan las inquietudes y se permite el equilibrio trabajo-vida, es un entorno protector por excelencia. La realidad colombiana muestra que un alto porcentaje de incapacidades laborales están asociadas a factores mentales como la ansiedad, el estrés crónico y además el agotamiento laboral o el síndrome de burnout, ¿cierto? Tener estrategias de prevención no solo mejora la calidad de vida del colaborador, sino que impactan directamente en la productividad y en esos indicadores de salud pública. Entonces, la salud mental, por tanto, no es una dimensión aislada, es un eje transversal que incluye la alimentación, en el sueño, ¿cierto? En la actividad física, en la motivación y además en el desempeño laboral. Entonces, cuando cuidamos nuestra mente, realmente protegemos todo. Y además quiero que reflexionen, como por último, eh, qué actividades hacen a diario para proteger su salud mental. Tienen una red de apoyo, identifican señales de alerta en ustedes mismos, ¿cierto? En su lugar de trabajo favorecen la comunicación, la calma y el respeto. Entonces, esas reflexiones serán fundamentales para el desarrollo también de la actividad que van a desarrollar, donde deberán analizar esos factores protectores con una mirada integral y la salud mental es uno de los más importantes. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, mis estimados aprendices? Vamos a tener un espacio para que puedan revisar, desarrollar o hacer dudas, preguntas bien inquietudes con respecto a las evidencias que tenemos pendientes para esta semana. Voy a estar aquí conectado unos segundos, unos minutos, para que ustedes puedan ver la plataforma, el PALE que hemos desarrollado para el desarrollo de esta evidencia. ¿Listo? Estamos en la evidencia número 2, actividad, aprendizaje número 2. Ya la semana pasada estuvimos hablando sobre la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, trabajo escrito, condiciones y modos de estilo de vida. Importante, siempre revisar la guía de aprendizaje que está aquí mismo en el PALE, la que cual nos muestra eh, cómo es el paso a paso para desarrollar cada evidencia y el material de información correspondiente. ¿Listo? Entonces, cualquier duda o inquietud, voy a estar aquí conectado y nos vemos ahora.
Mm, Bueno, mis estimados aprendices, vamos a dejar por hoy el día de hoy. Mañana continuaremos a la misma hora y estaremos socializando sobre esas dos inquietudes que tengan al respecto. ¿Listo? Entonces, que tengan feliz resto de día y nos vemos mañana.